Ok, buenas tardes compañeros y profesor. Vamos a estar hablando del tema que elegí para esta semana 3, que es Jesucristo como revelador del Padre. Primeramente, para hablar de Jesucristo como revelador del Padre, quiero hablar de un punto principal, que es el pecado nos quita la revelación de Dios. Romanos 5 del 2 al 14 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de que se promulgase la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces, a partir de este versículo, podemos poder darnos cuenta que tenemos a Dios, está el pecado y estamos nosotros. Estamos entre medio, el pecado está entre medio de esa relación que podemos tener con Dios. La realidad es que Dios siempre buscó relacionarse con su creación, buscó relacionarse con el hombre y con la mujer. Podemos ver un montón de historias bíblicas en el Antiguo Testamento. Podemos ver como la alianza de Noé con Noé, Dios con Abraham. Podemos encontrar un montón de historias bíblicas muy interesantes, como Dios intenta relacionarse con la creación. Pero para continuar en Romanos 5, podemos saber que Jesús viene a romper esa división y traernos una revelación. Y esta revelación que vamos a hablar hoy es una revelación de Dios como Padre. Romanos 5, del 15 al 17, dice: pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Dios era un Dios santo, era un Dios con omnipotencia, omnisciente, era un Dios de amor, un Dios justo y un Dios imitable, un Dios omnipresente. Podemos encontrar un montón de atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesús viene a mostrarnos un atributo que nos llega al corazón, un atributo que nos habla personalmente a nosotros, un atributo de que faltaba mencionarse, que es un Dios Padre. La única forma de conocer a Dios es por medio de Jesús. Eso lo sabemos. Si estamos en el seminario, estamos estudiando, sabemos que la única forma de conocer a Dios es por medio de Jesús. Jesús es el mediador. Teniendo en base lo que hablamos recién, Jesús vino a romper esta división. Vamos a sustentar esto con el famoso texto cuando Tomás le pregunta a Jesús. Jesús decía que se estaba por ir y nadie entendía nada. Entonces Tomás le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y después le dice: ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocerían al Padre, también el Padre, y desde este momento lo conocen y lo han visto. Dijo Felipe: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: yo, Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conocen. El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo con cosas mías, sino que es el Padre que está en mí quien realiza estas obras. Jesús, vamos a ver, es interesantísimo este versículo, porque si Dios nos revela a un Dios Padre, no es porque estás diciendo por este texto nomás, sino que Dios revela a un Dios Padre en todos los evangelios. En todo el evangelio, Jesús muestra a sus discípulos
a Dios como un Dios Padre, con un montón de historias, con un montón de parábolas, con un montón de enseñanzas, con un montón de veces Jesús les enseña cómo es el Padre. Y literalmente le está diciendo, lo que hace el Padre, lo hago yo. Y lo que hago yo es el Padre. Entonces, Jesús vino a mostrarnos lo que está en el corazón de Dios. Y la vida de Jesús nos muestra esto. Entonces, la vida de Jesús nos muestra muchas cosas, pero hoy, puntualmente, es lo que voy a hablar, es la revelación de Dios como Dios Padre. Vamos a ver un Dios amoroso, compasivo. Vamos, Juan 15, ahí muestra el reflejo de un Dios compasivo, de un Dios Padre amoroso. En Juan 15 leemos la parábola de la oveja perdida, como busca a esa oveja perdida por todos lados. Habla de la moneda perdida, como da vueltas toda la casa para buscar algo que tenía mucho valor. La parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Esa enseñanza que ya todos la sabemos, pero ahí nos muestra a un Dios que perdona, que busca, que es amoroso y que es compasivo. Mateo 9, del 35 al 28 dice: Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias y sanando toda enfermedad y toda dolencia. A ver las multitudes tuvo compasión. Interesantísimo. Podemos ver también un Dios que escucha a sus hijos. En Mateo 14 se lee cómo Jesús estaba orando, despide a la multitud y después de despedir a la multitud subió a la montaña a orar a solas. Dios, se ve como Dios escuchaba a su Hijo Jesús. Lucas 9:18 dice: un día Jesús orando a solas. Siempre Jesús nos encuentran los discípulos orando. Por eso, acá no lo puse en el trabajo práctico, muy interesante, porque todo el tiempo lo ven sus discípulos orando a Jesús. Y es muy llamativo como los discípulos también le preguntan a Él: enséñanos a orar. Y lo primero que dice Jesús es: Padre nuestro que estás en los cielos. Seguramente siempre Jesús le hablaba en las oraciones a Dios, empezando diciéndole Padre nuestro, o Padre mío, Padre. Un Dios servicial. Juan 13. Acá podemos encontrar la esencia del servicio. Sabía Jesús que había puesto todas las cosas sabía Jesús que el Padre había dejado todo bajo su dominio y había salido a Dios y él volvía a Dios. Así que se levantó de la mesa, quitó el manto, lo ató, la toalla en la cintura, luego echó un agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Podemos ver un Dios que sabe perdonar en muchas historias, pero puntualmente voy a leerles la mujer adúltera, cuando todos la quieren apedrear y Jesús para la mano y sabemos la historia que nadie le tira la piedra y Jesús le pregunta en Juan 8 del 10 al 11, le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y dijo: nadie, Señor. Y Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Y un Dios fiel. Para finalizar, en Tito 1, del 1 al 3, se ve como Pablo habla sobre que Dios era fiel, que Dios es un Dios que no miente, es un Dios que da a conocer toda la verdad y es un Dios fiel, un Dios Padre fiel. Vamos a encontrar muchos ejemplos. Por eso la importancia del estudio de las Escrituras. Dios habla de múltiples maneras a través de muchos textos. Esto es lo que me habló a mí, pero hay muchos más ejemplos de Dios como un Dios Padre. Así que muchas gracias por su tiempo y saludos alumnos y profesor.